en su clase de biología. Espero se encuentren muy bien. Espero sigan cuidándose y teniendo todas las precauciones frente a esa cuarentena que seguimos teniendo. Vamos a dar inicio a nuestras clases. Iniciamos con toda la energía y toda la actitud para este segundo trimestre. Eh, Recuerden que se deben de realizar las entregas por el botón de tareas dentro de las indicaciones que se han dado. Entonces, solo se va a enviar actividades por el botón de tarea cuando estas las requieran para que lo tengan presente. ¿Listo, chicos? Y pues vamos a dar inicio a nuestras clases como siempre. Vamos a buscar pues los elementos de la clase para el día de hoy. Vamos a utilizar el cuaderno y colores específicamente. Eh, si ya tenemos los elementos, pues vamos a dar inicio. Si no, vamos a buscarlos y pues pausamos el video 2 minuticos para dar inicio a la clase. ¿Listo, chicos? Continuamos. Antes de, bueno, la última clase que tuvimos, empezamos a hablar sobre los tejidos de la planta. Específicamente hablamos de los tejidos meritemáticos. Recordemos que vamos a empezar a hablar de los tejidos, hablamos de los tejidos meritemáticos y dijimos que esos tejidos son los responsables del crecimiento de la planta. Por esta razón, pues hablamos que pertenecen o se encuentran específicamente a todas las plantas. En unas plantas son más notables que en otras. Hablamos específicamente de que estos tejidos se dividen en 3 grupos: tejidos primarios, tejidos secundarios y tejidos embrionarios específicamente. Cuando hablamos de los tejidos primarios, decimos que son todos los tejidos que se encargan del crecimiento de la planta a nivel longitudinal. ¿Qué quiere decir? Que son todos los que se encargan del crecimiento de la planta a lo largo de la planta. Son los responsables del crecimiento de la planta a lo largo, específicamente del tallo, de las hojas y de las raíces. Entonces, cuando hablamos de crecimiento longitudinal, decimos que es responsable del crecimiento de las plantas a lo largo, a lo longitudinal. Específicamente son los que se encargan del crecimiento del tallo y de las raíces y del crecimiento de las hojas, específicamente donde se encuentran los entrenudos, aquí. Esto es lo que determina o podemos observar cuando hay un crecimiento longitudinal. Esas pequeñas hojas que salen en la punta de la planta son las que permiten o dan el crecimiento longitudinal. Hablamos también de los tejidos secundarios. Recordemos que los tejidos secundarios son los responsables del crecimiento a lo ancho de la planta. Entonces son los que se encargan del crecimiento a lo ancho de la planta. Específicamente estos se encargan del crecimiento del grosor del tallo y el crecimiento del grosor de las hojas. También los encontramos en algunas raíces, el crecimiento a lo ancho de algunas raíces. Cuando hablamos de los crecimientos secundarios, decimos que los crecimientos secundarios permiten este crecimiento en las plantas, permiten el crecimiento de las plantas a lo ancho. Entonces son los que permiten que el tronco de las plantas sea grueso o que se genere esta corteza. Dentro de los tejidos, dentro de tanto los tejidos primarios como los tejidos secundarios, tenemos eh, se clasifican 2 tipos de tejidos. Cuando hablamos de los secundarios, recordemos que tenemos los apicales y los intercalares. Los apicales son los que se encuentran en el tallo y en las raíces, y los intercalares son los que están ubicados en las bases de las ramas y hacen posible que crezcan otras hojas, entonces se encuentran en esta parte. Los intercalares son los que se encuentran en esa parte y específicamente los apicales, los intercalares son los que se encuentran aquí entre los entrenudos y los apicales son los que permiten el crecimiento de las plantas a lo ancho. También hablamos del tejido embrionario. Recordemos que el tejido embrionario es el que se encuentra en los frutos. El tejido embrionario que se encuentra en los frutos es el que permite el desarrollo o permite el crecimiento de las semillas. ¿Para qué? Para que las semillas germinen y se transformen en lo que nosotros conocemos como una nueva planta, raíces y hojas específicamente. Entonces, cuando hablamos de los tejidos meritemáticos, son todos los encargados del crecimiento de las plantas, chicos. Pero también vamos a encontrar otro tipo de tejidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
¿Listo? Entonces vamos a escribir la fecha, muy juiciosos. Vamos a escribir la UTP 26. Vamos a escribir tema tejidos fundamentales y protectores. Desempeño 1. Entonces escribimos la fecha del día de hoy, UTP 26, tema tejidos fundamentales y protectores, desempeño 1, y vamos a escribir nuestra pregunta científicamente relevante para el día de hoy es ¿cómo se protegen las plantas? ¿Cómo creen ustedes que estas plantas se protegen? ¿Listo, chicos? Entonces vamos a escribir estas tres cositas. La fecha, el tema y el desempeño. Vamos a preguntarnos cómo creen que se protegen las plantas. Recordemos que las plantas están dentro de un ambiente hostil, digamos así. Todo el día están recibiendo sol, o también están recibiendo lluvia, o también están recibiendo aire. Entonces, ¿cómo hacen estas plantas para protegerse de todos esos elementos que se encuentran específicamente dentro o que se encuentran en la planta? ¿Cómo hacen estas plantas para protegerse de esos componentes del ambiente? Entonces vamos a pensar. ¿Listo, chicos? Entonces, hoy vamos a hablar de los tejidos de las plantas. Vamos a hablar específicamente de los tejidos fundamentales y de los tejidos protectores. Cuando hablamos de los tejidos fundamentales decimos que los tejidos fundamentales son específicamente, es un tejido específicamente que se encuentra en las plantas jóvenes. La función de estos tejidos es el almacenamiento y soporte. También es el que permite el proceso de la fotosíntesis. Se pueden reconocer tres tipos de tejidos fundamentales: parenquima, colenquima y esclerenquima. Cuando hablamos de los tejidos fundamentales, entonces decimos que son específicamente los que se encargan del almacenamiento, el soporte y la fotosíntesis. Se encuentran específicamente en las plantas jóvenes, que quiere decir en las plantas que inician su proceso de crecimiento. Cada uno de estos tejidos cumple una función específica dentro de la planta y permite que puedan almacenar, que puedan soportar, o sea, que puedan ser muy fuertes y que estas plantas puedan realizar fotosíntesis. Cuando hablamos decimos que se dividen en tres: parenquima, colenquima y esclerenquima. Vamos a hablar específicamente del tejido parenquima. Es el que estamos observando en nuestra pantalla. El tejido parenquima es un tejido que se encuentra en los órganos de las plantas, tallos, raíces y hojas específicamente. Son células o paredes muy delgadas, ya que se la pasan constantemente dividiéndose. Todo esto que nosotros vemos acá son los tejidos parenquima. ¿Para qué son importantes los tejidos parenquima? Para realizar la fotosíntesis, para almacenar agua, por ejemplo, los cactus son muy comunes, almacenan aire, almacenan sustancias como almidón, producen sustancias que sirven para la curación y defensa de este organismo. Cuando hablamos del tejido parenquima decimos que es un tejido de almacenamiento. Se encuentra principalmente en todas las paredes de las plantas, de las células de las plantas, y se caracteriza porque un tejido que ayuda a llenar los espacios que hay entre cada una de las células de la planta. Entonces, él ayuda a rellenar todos estos espacios. Miren acá, todo esto que se ve acá es el tejido parenquima, está rodeado de todas las células de las plantas. Entonces, todo esto que nosotros observamos aquí, que es como un moradito más oscuro, es el tejido parenquima y es el que permite ese almacenamiento de tejidos, de rellenar los espacios para que la planta pueda realizar estas funciones: almacenar agua, aire, realizar fotosíntesis específicamente. Cuando hablamos del tejido parenquima decimos que está formado específicamente por células vivas. Esas células vivas son las que permiten rellenar estos espacios y permite el almacenamiento de este tipo de sustancias. Por ejemplo, la papa y la zanahoria, todos han comido papa y zanahoria, ¿sí? Todos conocemos la papa y la zanahoria. Estas papa y esa zanahoria acumulan esas sustancias de reserva y permite que las raíces sean mucho más gruesas. Entonces, cuando hablamos de la papa y la zanahoria, es porque en su raíz se encuentra una gran parte de tejido parenquima y estos espacios se llenan de acumulación de agua y eso es lo que permite que sea mucho más grande. Cuando ustedes siempre han observado, o sea, hemos tenido la papita, han observado que
grande y que si las pichamos en ocasiones alcanza a salir un poco de agua. Entonces, eso que se ve ahí en la papa es lo que permite el tejido parenquima, ese almacenamiento de sustancias para que se pueda específicamente puedan almacenar agua y pues ayude en el proceso de crecimiento de la planta. Hablamos específicamente de otro tejido, vamos a continuar, que es el tejido colenquima. Este que observamos acá. Aquí lo observamos, si lo pudiéramos observar en el microscopio, se vería así. Si lo dibujáramos o lo encontramos en los libros, lo encontramos así. Es un tejido que está compuesto por células vivas con paredes engrosadas irregularmente. Es el que le da característica de continuar el crecimiento y brindar soporte de la planta. El parenquima que acabamos de ver es el que se encarga del almacenamiento. El colenquima es el que se encarga específicamente del soporte de la planta. Está compuesto por células vivas, específicamente en sus paredes engrosadas y flexibles. Se caracteriza porque ese tejido permite o genera ese soporte o le ayuda a la planta a que sea un poco más flexible y ayuda a el crecimiento, a restringir ese crecimiento y a que se pueda alargar y desarrollar. Se encuentra principalmente en los tallos, el colenquima. También lo podemos encontrar en las raíces y en las hojas, pero donde más vamos a encontrar tejido colenquima es en el tallo, pero también lo encontramos en las raíces y en las hojas, ya que es el que permite ese crecimiento. Y ese soporte, o sea, permite el crecimiento y el soporte, pero principalmente es el que le da el soporte, la fuerza a la planta para que pueda sostener los frutos, para que las ramas puedan sostener las hojas y para pues que pueda generar todo el crecimiento en la planta. Generalmente está compuesto por pequeñas cavidades o células que permiten ese crecimiento. En el apio, por ejemplo, todos han comido apio, las fibras están compuestas por colectima. Cuando comemos apio vemos unos pequeños espacios, huequitos. Esos huequitos tienen un espacio como una estructura verde. Todo eso que nosotros observamos ahí es el colenquima. El colenquima es el que permite ese crecimiento de la planta específicamente. Y al permitir ese crecimiento, pues nos ayuda en todo el proceso de soporte. Cuando hablamos del colenquima, entonces son células vivas para que puedan realizar ese soporte en las plantas. Recordemos que todos los tejidos fundamentales están específicamente en las plantas jóvenes. Encontramos el tejido esclerenquima. El tejido esclerenquima específicamente se compone de paredes gruesas. Observamos, mire, esto son paredes gruesas. Específicamente, esas paredes gruesas y rígidas generan el cuerpo o el soporte de la planta. Generalmente, el esclerenquima son fibras gruesas. ¿Han visto todos el costal? O la cabuya, o con lo que amarran los costales de papa. Eso es tejido esclerenquima. Está específicamente en el cáñamo y en la cabuya. Se caracteriza porque ese tejido esclerenquima son paredes gruesas y rígidas que en un momento mueren, o sea, mueren esas paredes y lo que ayudan es a darle soporte y rigidez a la planta. Debido a esto generan, ese tejido genera el cáñamo y la cabuya. Se encuentran en determinadas partes del crecimiento de la planta y son células muertas. Es un tejido riguroso y aquí podemos observar. Es un tejido riguroso, todo esto que observamos es un tejido riguroso y lo que hace es formar un tejido muerto y ese tejido muerto es lo que nosotros comúnmente vemos, por ejemplo, en los costales de la papa o en la cabuya, o es en eso que se ve así que son como fibras cafecitas delgadas, que si las tratamos de estirar son un poco rígidas, es gracias al tejido esclerenquima. Es el que le da como esa rigidez de células muertas y le hace soporte, pero es muy notable en las plantas como el cáñamo y la cabuya específicamente. ¿Listo, chicos? Entonces aquí terminamos con los tejidos fundamentales y vamos a ver los tejidos protectores. Los tejidos protectores básicamente se dividen en dos, epidérmicos y subs.
Los tejidos epidérmicos están específicamente en hojas, tallos, flores, frutos y raíces jóvenes, una capa de células vivas que en ocasiones está estratificada, células muy abundantes y poco especializadas. Los tejidos protectores son específicamente los que recubren la superficie de la planta. Se dividen en epidérmicos. La función de estos tejidos es específicamente proteger. Tenemos el primer tejido, que es el tejido epidérmico, es el que se encuentra en las tallos, las flores, los frutos. Es una capa de células vivas y son células muy abundantes y especializadas. Es un conjunto de células vivas que se encuentran específicamente, lo que les decía, en las hojas, en los tallos y en los frutos de las plantas jóvenes. Se caracteriza porque es el que ayuda a absorber agua y nutrientes. También ayuda a resguardar a la planta en las condiciones extremas, como les decía, temperatura, luz solar. También es el que se encarga de ayudar a proteger a la planta de ser consumidas por los animales herbívoros, por la vaca, por el conejo. Permite también que la planta pueda realizar sus intercambios de sustancias a través de las hojas. Entonces, ese tejido epidérmico es un tejido de protección, se cuenta principal, lo podemos observar así. Esto es el tejido epidérmico de protección, es esa parte verde gruesita que nosotros vemos en las hojas o en el tallo específicamente, como la corteza, y ese tallo es el que permite específicamente ese proceso de protección en las plantas. Entonces, cuando hablamos del tejido epidérmico, decimos que el tejido epidérmico es un tejido de protección. Encuentra protección contra qué temperatura, animales herbívoros, resguardarlos de la luz, de las condiciones extremas en las que viven las plantas. Y ese tejido epidérmico son, mire, pequeñas células vivas que permiten que se pueda específicamente proteger a la planta. Y encontramos, el suber. El suber es específicamente un tejido poroso. Aquí podemos observar este. Es un tejido poroso, se ubica en los tallos y en las raíces, principalmente de las plantas leñosas. Es lo que nosotros comúnmente conocemos como la corteza. Eso que les gusta rayar y molestar a veces es lo que conocemos como el suber. Funciona como una capa aislante de las plantas, específicamente. Son células muertas, permiten cubrir el tronco de las plantas específicamente. El tejido suberoso se engruesa y está constituido por una sustancia que se llama suberina. Esa sustancia que se llama suberina es la que hace que se vea un tejido muerto y que permita específicamente que ese tejido muerto que nosotros conocemos en las plantas pues genere ese tipo de protección en la planta, en el tallo específicamente. Lo que nosotros conocemos como corteza, esas células muertas, por eso se ven arrugadas y se ven muerticas, porque es un tejido que gracias a la suberina se genera un tejido de protección muerto. Listo, listo chicos, pues ¿qué vamos a hacer? Van a tomar apuntes de estos tipos de tejidos, como ustedes deseen, pueden hacer un dibujo y ubicar los tejidos y especificar. Listo chicos, por favor, ¿qué vamos a hacer después de tomar apuntes? En la toma de apuntes explicamos lo que es hoy es libre, entonces van a tomar apuntes de ese tipo de tejidos. Importante, pues, si pueden realizar un dibujo y ubicarlos, lo pueden hacer. Chicos, entonces, hoy vamos a realizar o vamos a verificar el botón de tareas. En el botón de tareas vamos a encontrar la tarea que me deben enviar para esta semana. Entonces, en el botón de tareas van a encontrar la tarea que me deben enviar para esta semana. Por favor, verificar el botón de tareas, ahí van a encontrar la tarea. Listo, chicos, entonces quedo pendiente de cualquier duda y cualquier inquietud. Un abracito, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.